Bueno, hola a todos. Hoy nos encontramos para una nueva clase. Estamos en la unidad 4. Vamos a ver el juego en Piaget. Vamos a verlo a partir de la lectura de Fernando Clemente. Así que los invito a que se sumen y les doy la bienvenida. Bueno, muy bien. A partir de esta lectura en realidad ya veníamos viendo algunos aspectos del juego en Vygotsky también y, y acá en realidad como que esta lectura es una invitación a empezar a entender la cuestión evolutiva del juego, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, definir qué es el juego para Piaget, cuál es la función que cumple en el niño, ¿sí? Y cómo eso se desarrolla también desde la perspectiva individual hacia lo social. Bien, cuando hablamos de juego, Piaget hace varias diferencias. Primero comienza hablando bueno, en realidad Clemente acá, ¿no? Pero define en los términos piagetianos. El juego simbólico, dice que el juego simbólico, recordemos que cuando hablamos de juego simbólico, hablamos de la expresión de esa función simbólica o semiótica, ¿sí? Cuando se está representando, expresando, manifestando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el lenguaje. Es decir, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, todo lo que tiene que ver con lo simbólico, tiene que ver con representar algo, manifestar algo que está en ausencia de otra cosa. Es decir, el símbolo viene a suplantar algo que no está. En este caso, por ejemplo, a raíz del juego simbólico de que el nene hace que el palo de escoba sea, por ejemplo, jugar al llanero solitario o jugar a los cowboys o a que el palo de escoba es el caballo y hacer que cabalga, lo que está haciendo es primero creando un contexto imaginario. Él está haciendo como si tal cosa. Este como si, hago como si tal cosa, lo que el niño entiende o lo que el niño sabe es que eso que está utilizando es un palo de escoba, pero a través del símbolo le otorga significado a ese palo de escoba para sustraer, digamos, la significación o el objeto palo de escoba y venir a ponerle otra etiquetita que sería caballo en este caso, ¿sí? Entonces, cuando se realiza eso de poder poner esa etiquetita a la manera de símbolo, el símbolo no tiene que traer un caballo para que eso sea un caballo, pero representa, digamos, el palo de escoba representa lo que sería, hace como si fuera un caballo, lo que hace es poner como una condición, ¿sí? Para poder crear esa ficción y jugar a que él es un cowboy y a que ese palo de escoba es un caballo. El niño sabe que en la realidad no lo es, pero crea una ficción mental y la pone en contexto y desarrolla y manifiesta todas esas fantasías mentales, ¿sí? ¿Para qué le sirve esto? Cuando manifiesta esas fantasías, lo que hace primero es, eso le genera placer, y es la actividad primordial de la niñez. Los niños expresan sus sentimientos, sus conflictos, su vida cotidiana, ¿sí? Lo que viven, lo que sufren, lo que experimentan, lo que sienten a través del juego. Por eso el juego es tan importante. Después ese mismo juego de la niñez, que hay distintos tipos, de acuerdo a la edad que tenga ese niño, ese bebé, después va a mutar y se va a transformar y se va a convertir en la vida adolescente y en la vida adulta, la juventud y después la adultez, en la vejez, etcétera, etcétera, se va a convertir, va a pasar ese juego a ser hobby, ¿sí? A una actividad, a hacer un deporte y también a hacer esa charlita, ese café, ¿sí? Ese baño de inmersión que me doy para relajarme. Eso es lo que suplanta al juego del niño, ¿sí? Y que en realidad todos necesitamos, ¿sí? El fumar, también el charlar con alguien, ¿sí? En tomar una cerveza, en compartir un momento. Eso es lo que después es como que el juego en realidad se sostiene durante toda la vida, lo que pasa es que tiene distintos matices, ¿sí? Bien, seguimos. Con el tema del juego simbólico,
¿sí? A través del lenguaje, a través de la representación, a través de la imitación, es donde empieza a acontecer esta manifestación de la función semiótica o simbólica en el niño, tal como define Piaget, ¿sí? En realidad surge esta representación, es decir, el orden simbólico, que sabemos que estamos hablando de un orden racional, cognitivo, avanzado, ¿sí? Propio del ser humano, acontece a raíz de que el niño anteriormente ya interiorizó ciertos esquemas sensoriomotores, es decir, esos esquemas sensoriomotores él ya tiene, digamos, de antemano, ya pudo construir y ya pudo sentirse cómodo con esos esquemas, ¿sí? ¿Qué son los esquemas sensoriomotores? Todo lo que puede ser del disfrute, la dinámica de la motricidad fina, gruesa, ¿sí? En distintos momentos, evolutivamente hablando, digamos, va a tener también distintas características, pero por eso, a partir de utilizar esos esquemas, ¿sí? A partir de la representación, por ejemplo, de roles sociales, de imitar cómo es mamá en casa, de jugar a la mamá, al papá, al médico, a la maestra, todos esos juegos de roles sociales, con sus esquemas sensoriomotores, puede empezar a tener esta dinámica más espontánea, ¿sí? Del juego simbólico, a ver, y poder empezar, aparte con la construcción del lenguaje, poder empezar a hablar, a decir que hago como si soy. Lo que hago es también, lo que hace el niño también en ese punto, es tratar de entender y de interiorizar los roles sociales, ¿sí? De entender cuál es la complejidad y el entorno en donde vive. Bien, es decir, que a través de estas representaciones, a través de estas manifestaciones y el juego simbólico, lo que va a lograr es poder tramitar sus emociones, los conflictos, su vida diaria, ¿sí? Su realidad familiar, social, ¿sí? Jugar a la maestra, que tengo alumnos, a la escuela, ¿sí? Bien, su entorno, y tratar de filtrar y que sean más livianos los problemas, ¿sí? Muchas veces, porque a los niños les cuesta por ahí, a cierta edad, charlar de lo que les pasa, angustiarse, pero sí mediante el juego pueden poner, digamos, a jugar esas emociones que no son tan lindas, ¿sí? Emociones de enojo, de tristeza, de angustia, de separación, ¿sí? También puede ser emociones porque de sobreexigencia por parte, siempre es en relación a un niño por parte de su dinámica familiar, de los adultos que tiene cerca, de sus familiares y sobre todo de su entramado como hijo, ¿no? Como hijo, como hermano, y siempre es respecto a los padres en general. Bien, lo que va a decir acá también Piaget es que primero aparece este juego infantil, ¿no? Donde le da mucho placer al niño repetirlo y repetirlo y repetirlo como una repetición de ciertos esquemas de asimilación. Pero el juego va a aparecer, o sea, va a aparecer, digamos, como va a aparecer para poder construir, para poder procesar ese pasaje de ese juego que tanto placer le produce repetirlo y repetirlo, que al niño le lean todo el tiempo el mismo cuento, ver la misma película, jugar al mismo juego una y otra vez y no cansarse, que ya conoce, digamos, que ya conoce. El juego lo que va a permitir es que el niño pueda hacer ese pasaje desde esos esquemas de asimilación que tan bien conoce a, obviamente, esquemas de acomodación en donde empiecen a aparecer ciertas dificultades en el juego y donde a través del juego pueda sortear esas dificultades, ¿sí? Por ejemplo, jugar a la casita robada y sumar, ¿sí? Sumar números. ¿Por qué? Porque las cartas me dicen la cantidad de espadas que tiene, por ejemplo, el 4 de espadas, el 3 de bastos, entonces los miro y gráficamente puedo ir contando uno en uno, ¿sí? Entonces lo que hacen es que a través del juego sea más fácil que el niño pueda construir y pueda enlazar esquemas de acomodación, ¿no? Y poder desarrollar cognitivamente y complejizar estos esquemas. Bien,
antes de que obviamente después se reintegren y puedan equilibrarse, ¿no? Estos esquemas en sí mismos y pueda después tomarlo como un juego de asimilación y poder, como después de haberlos trabajado, jugarlos con una mayor dinámica, una mayor fluidez, con mayor placer, ¿sí? Y esto va a depender también de la edad del niño. Bien, entonces, Piaget también nos plantea una perspectiva evolutiva del juego, es decir, a edades más tempranas, cuando el niño es un bebé, aparece siempre el juego, ¿no? Sensoriomotor, donde aparece siempre jugando al principio con el cuerpo, ¿sí? Con su cuerpo, con el cuerpo de la madre, para un segundo momento después incluir objetos como mediadores de ese juego, ¿sí? Habíamos visto la vez pasada, en la lectura anterior de sistemas de apoyo, en la de Calmels, que aparecía el juego de la sabanita, el de esconderse, bueno, todo lo que tenga que ver con el cuerpo, las cosquillas, las caricias, los mimitos, las canciones, el reírse, los gestos hacia el bebé, el acunarlo, ¿sí? Tipo péndulo, la maquita, cambiar las marchas de este como acunamiento, digamos, de este mecimiento, como decía Calmes. Y eso le da al niño también cierto placer, ¿no? El hecho de jugar a que camina un poquito, a que agarramos tal cosa, que la traemos, al hecho de jugar con las manos también y agarrar distintos tipos de objetos. Todo eso son juegos sensoriomotores, ¿sí? Después, en una segunda etapa, ¿sí? Cuando el niño más o menos tiene 4 o 5 años, ya empieza a haber una primacía del juego simbólico, es decir, de este juego de representación, de charlar un poco más con un compañero, de que haya una ida y vuelta, de representar roles sociales, de jugar a la casita, al vendedor, al supermercado, ¿sí? O alguna actividad que le guste al niño, por ejemplo, a jugar a que voy a pescar, ¿sí? A jugar al peaje, o sea, a veces por ahí son juegos que dependen de la vida familiar de cada niño y que también es muy particular y muy específica, ¿sí? Y sale un poco de lo universal. Pero en general se repiten estos juegos de jugar al entorno familiar, a la mamá, al papá, a que tienen hijos, a que cuidan bebés, a las muñecas, ¿sí? A que se disfrazan. Bien, se disfrazan, obviamente, se pintan, hacen que son payasos, que van a una fiesta, etcétera, etcétera. Tiene que ver también con los juegos que aparecen en los rincones, en el jardín de infantes, ¿sí? Pero sobre todo juegos de representación y donde prima el lenguaje y donde son juegos espontáneos, dinámicos, donde no hay una regla específica. No sabemos cómo jugar a la mamá, sino que mientras estamos jugando van apareciendo situaciones y lo que el otro me va contestando, yo voy reaccionando. Juegan, en general también juegan a la enfermera, que se dan vacunas para tramitar esos momentos que no son tan agradables, a que van al jardín, a que llevan un hermanito, ¿sí? Bien, esto aparece más o menos en sala de 4 y sobre todo bien presente en sala de 5, también juegan a los superhéroes. Bien, y después aparece ya a partir de primer grado, primero, segundo y tercer grado, aparecen mucho ya los juegos de mesa, ¿sí? Y los juegos reglados, donde todos aceptamos una norma impuesta ya por el juego, todos socialmente tenemos idea de un otro, ¿sí? Todos cumplimos la norma, todos sabemos cuáles son esas normas. Bien, a veces en los juegos reglados en general hay normas muy generales y que se repiten en muchos de los juegos. Es que hay turnos, el que saca el número más grande en un dado es el primero que tira el dado. Lo que se llama, por ejemplo, juegos de recorrido, como el juego de la oca, el juego de la vida, ¿sí? En el que hay casilleros, en el que pierde un turno. ¿Sí? Todos esos se llaman juegos de recorrido, ¿sí? Que a veces tienen como pequeñas diferencias. También hay otros juegos que aparecen como el dominó, el juego de la oca, puede ser juegos que también se ven en clases de educación física, el patoñato, la mancha, el quemado. Bien. En juegos reglados también puede ser jugar a la soga, al elástico, a las bolitas, a las canicas, a las payanas. Bien.
Y en general, en la perspectiva evolutiva del juego, también lo que sucede es que empieza como a ver, se empieza a notar en el juego que empieza a haber un equilibrio entre entre esos juegos puramente de asimilación a, digamos, juegos entonces, en donde vemos cómo se sitúa el niño respecto de las exigencias de la vida social, ¿sí? Y obviamente empiezan a aparecer como dicotomías entre lo individual y lo social que plantea Piaget, como por ejemplo entre el pensamiento, él habla un poco del desarrollo de la moral, ¿no? También del desarrollo afectivo y el desarrollo cognitivo del niño. En el desarrollo de la moral va a hablar toda esta cuestión de las reglas, ¿sí? Las reglas, los límites, las diferenciaciones entre el yo y los demás y los otros. Entonces se pasa, es como que inicialmente se habla de un pensamiento moral individual, es decir, partimos de un egocentrismo del niño, el niño solo se puede reconocer o ver a sí mismo, ¿sí? Puede pensar cuestiones muy egocéntricas sobre sí mismo, sin tener en cuenta el punto de vista de los otros, las otras personas, que esto ya lo habíamos visto anteriormente, también en Piaget y en Vygotsky, para pasar obviamente a una regla más social, ¿sí? De descentramiento. Habla un poco de una descentración cognitiva, es decir, salir de ser su propio centro a poder establecer que hay un otro, a tener empatía, a poder vislumbrar que los demás también son como yo, ¿sí? Que son tan importantes, que es mi turno y que también está el turno de los otros. Y para poder llegar, digamos, a esta empatía y a esta cuestión de socialización, ¿no? De poder empatizar con los otros, de que el otro es como yo y yo soy como los demás, ¿sí? Y a poder tener como cierto vínculo o cierta unión con las demás personas. Bien, entonces pasamos de una conciencia moral a una práctica social y a una regla social, ¿sí? La práctica social es donde el niño que ya sale de ese egocentrismo va a poder pasar a una descentración cognitiva, a poder evaluar un punto de vista un poco más objetivo, a entender las reglas que son para todos, ¿sí? A poder aguantar, por ejemplo, perder un turno, ¿sí? Por ahí un niño más pequeño no lo puede hacer, por ahí un niño de 6 años o 7 años ya sí, aunque le cueste, sí, pero puede comprender y entender este lugar. Y la práctica social sería algo así como poder vivir la regla, ¿sí? De esto de perder un turno, cómo va vivenciando, ¿sí? Estas reglas y cómo las va haciendo jugar en el juego. Bien. Entonces, también Piaget acá habla del respeto, de pasar de un respeto unilateral, de que el propio niño se ve a sí mismo, a un respeto mutuo, esto que decíamos de la socialización, que va a tener también que ver con la cooperación, con la solidaridad, con ver a los otros como me gustaría que me vean a mí, ¿sí? Y que me respeten a mí. Bien, y obviamente que cuando el niño empieza a evaluar esto, también empieza a entender que cómo se constituyen los sistemas reglados, ¿sí? Cómo las normas son para todos por igual, ¿bien? Y poder participar efectivamente de estas reglas y de estas normas a través de una práctica social, que en este caso el contexto lo brinda el juego, ¿sí? El juego es el contexto por excelencia donde un niño se puede sentir cómodo para poder realizar este descentramiento, para poder pasar y para que nosotros podamos ver o vislumbrar cambios en las actitudes de los niños, para pasar de este egocentrismo, de este respeto unilateral a un respeto mutuo, a una socialización con mayor fluidez, a un entendimiento de las normas, a un entendimiento de los otros. Bien. Y cuando habla también Piaget de moral individual, cuando hablamos de moral, hablamos de las reglas y de los valores que nos rigen en nuestra vida. Y cuando hablamos de moral individual, hablamos de
en este caso de la conciencia que tiene cada niño acerca de la regla, ¿sí? Cómo entiende cada niño la regla. Y después, cuando la termine de comprender y de analizar, va a poder jugarla, ¿sí? Ahí es cuando se empiezan en general a ver todas las confusiones entre cuándo ceder, entre aparece también ese egocentrismo de un nene que no quiere ceder su turno, que quiere jugar varias veces, ¿sí? Y ahí es cuando empiezan un poco los niños a manipular las reglas, y cuando les cuesta un poco salir de este egocentrismo, de ceder ante los demás, ¿sí? Pero bueno, siempre es viendo también la consecuencia sobre sí mismo. Si ve que él no cede sobre el turno de los demás, después le va a pasar que él va a perder el turno. Entonces, por eso después se van a constituir como estas reglas de que me traten a mí, yo trato a los demás como me gustaría que me traten a mí, etcétera, etcétera. Bien, y después estos sistemas de los juegos reglados también le van a brindar al niño después entender cómo hay un sistema de reglas en la sociedad, en lo social, en los comportamientos diarios, ¿sí? Entonces vemos un poco estas polaridades de individuo, sociedad, de pasar de lo individual a lo social, ¿sí? De lo intrasubjetivo a lo intersubjetivo, de la racionalidad moral, lo que el niño entiende, ¿sí? Por su propia experiencia, a la cooperación social, a establecer lazos con los demás a través del juego, y del respeto unilateral, de que yo me sé defender, por ejemplo, a mí mismo, a un respeto mutuo. Bien. Bueno, y también retomando un poco el tema de la conciencia moral y de la llegada, digamos, hasta la autonomía que tiene el niño, esto se produce gracias a que dijimos que dejaba ese lugar de egocentrismo, que a partir del juego podía desarrollar otras actitudes, más de empatía, a través de la socialización y de las reglas, y poder ver también que hay un punto en que hacemos la pregunta, ¿cómo llega el niño a esta autonomía propiamente dicha? Bueno, llega a la autonomía primero a partir del pasaje de este respeto a sí mismo y el respeto mutuo hacia los demás, de entender que él es igual a los demás, pero también porque descubre, digamos, el hecho de la veracidad, ¿no? Es decir, que es necesario para tener respeto mutuo decir la verdad, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver también tanto la veracidad como la reciprocidad, es decir, van a ser factores que tiendan a la autonomía, lo recíproco, lo que le pasa al otro también me pasa a mí, o si yo pierdo el turno, el otro también pierde el turno, hace que haya como una igualdad ante los demás. Y el hecho de la veracidad es poder sostener un punto de vista y poder acordar con la regla, ¿sí? Es que el niño descubra que es necesario tener un punto en común con los demás y un punto que los aúna, que es que, bueno, todos decimos la verdad, entonces, en este caso, la verdad también pasa a ser la regla, la norma escrita, ¿sí? Todos nos apegamos a ella. Entonces, bueno, en esta relación con los demás también va a ser ese ejercicio de la socialización hacia la autonomía, ¿sí? Y que bueno, en esto de la reciprocidad aparece el respeto mutuo y obviamente aparezca esto de me trato a los demás como me gustaría que me trataran a mí, ¿sí? Así que bueno, dejamos hasta acá con toda esta cuestión del juego de Piaget y vamos a seguir con otro video del juego en Vygotsky. Así que los espero con dudas foros y cualquier cosa también pueden dejar comentarios acá abajo de este video en el canal de YouTube. Un beso grande.